tal? Bienvenidos a este programa especial en el que hablaremos de los avances y los pendientes del sistema penal acusatorio. Haremos un contraste entre el sistema tradicional y el nuevo sistema, teniendo como base en que este último, el juicio, no es la única salida para la solución de los conflictos. Y para hablar precisamente de este tema, está con nosotros la maestra Jacqueline Martínez. Ella es secretaria técnica en la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal aquí en el Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, y también nos acompaña el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Gánter Alejandro Villar. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, pues, ¿qué podemos decir hasta este momento? Bueno, la reforma desde 2008, ya 10 años, pero prácticamente, ¿qué serán? 2 años de que ya está a nivel nacional y de que ya lo estamos viendo ya en operación. En el día a día, juez, ¿qué avances podemos registrar en este sistema? Bien, me parece muy interesante el partir desde la reforma de 2008, porque la exposición de motivos que se da para dar este vuelco de campana, para crear este nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, nos permite dimensionar esos cambios. En el anterior sistema, la única manera de terminar el conflicto penal necesariamente era una sentencia, donde sí existía la posibilidad de poder solucionar aquellas cuestiones monetarias a través de un pago de reparación del daño, pero aún con un pago por parte de la persona sentenciada, finalmente generaba un antecedente penal en su contra. Y ahora con la reforma y el código nos permite pues encontrar salidas distintas en lugar de llevar todos los asuntos en juicio. Nosotros conocemos esto como un principio de centralidad de la audiencia de juicio, que todo el sistema está creado para llevar todos los asuntos a juicio, pero paradójicamente también lo es para evitar que se llegue hasta esa última instancia. Tratar de analizar otros supuestos para poder terminar ese conflicto penal de una mejor manera, tratando con esto potencializar los derechos de las víctimas o parte ofendido para lograr una reparación integral del daño que pudo causarse. Sí, tal vez sea interesante remarcar lo que dice el juez, en el sentido de que este es un modelo en donde la autoridad tiene un contacto directo con la persona imputada, también con el acusador, por supuesto, y con las víctimas en ciertos casos. Entonces es un modelo, un sistema en el que hay una conexión directa entre autoridad y ciudadanía o personas imputadas. Y sobre lo que mencionaba el juez de que ya no es, a diferencia con el sistema tradicional, que el juicio era la única salida, hasta entonces se resolvía el asunto, en este caso hay todo un abanico de posibilidades de terminar antes, ¿no?, con el asunto, y eso hace que la justicia sea más pronta. Y se ha estado dando, ¿no?, en los hechos y en las cifras que tiene el Consejo en cuanto a la mayoría de los asuntos se resuelven, por ejemplo, a través de procedimiento abreviado, ¿no? ¿Verdad? Sí, justamente, o sea, los datos lo que muestran es que el procedimiento abreviado es la salida que más se utiliza, ¿no? Los jueces resuelven justamente por esta vía. Y por ejemplo, tenemos unos datos interesantes de una diferencia inicial de cuánto duran los procedimientos, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no?, a diferencia de lo que sucedía antes. Hoy en día, la política de seguimiento desde la perspectiva del Consejo ha identificado como la duración de los procedimientos como una forma de, medir qué tan eficiente es la operación del sistema, ¿no? O sea, queremos ir por disposición constitucional también, los juicios deben de ser prontos y expeditos. Entonces, por ejemplo, justo tenemos el dato ahora a 2 años y medio de operación nacional, digamos, del sistema, que el procedimiento abreviado, por ejemplo, tiene una duración de 180 días naturales en promedio. Lo que no sucedía antes, ¿no? Pues no lo medíamos. Pero tardaban años, por ejemplo, ¿no? Así y es. podían estar en prisión las personas y todavía no tenían su sentencia.
Sí, y lo que comentaban me parece también muy importante, esta cuestión de lo que llamamos la inmediación, que el juez está presente en todas las audiencias, las personas, a mi parecer, se sienten más escuchadas con ese contacto directo con el juzgador, quien es el que directamente les explica incluso este abanico de posibilidades que se puede presentar para solucionar el conflicto, porque la ley nos permite a los jueces en audiencia, después de determinados actos, incluso invitar a las partes para que solucionen el conflicto de una manera distinta. Esto, desde luego, no es una imposición, sino una mera invitación que tienen que evaluar las propias partes para tratar de solucionar estos asuntos de una manera diferente. Y esto no ocurría en el sistema anterior, porque no había presencia del juzgador en la mayoría de las audiencias. Para hablar con el juzgador, pues un intermediario necesario como son los defensores, pues a veces se podría perder quizás la información del juez hacia finalmente el ciudadano. Y estas estadísticas pues nos permiten ver que se ha empleado en gran medida dentro de las formas distintas de terminación del asunto el procedimiento abreviado, que incluso en la práctica lo que muchos jueces compañeros hemos estado haciendo es invitar que en lugares donde los imputados o las personas tienen que recorrer grandes distancias para llegar a un centro de justicia, pues se invita a las partes que desde la primera audiencia puedan valorar terminar el asunto. Y así hemos logrado con éxito en gran cantidad de asuntos que desde la primera audiencia la persona ya terminó su asunto, con determinadas consecuencias como puede ser el procedimiento abreviado y las otras salidas alternas que contempla el código, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, que se les denomina como salidas alternas. ¿Qué otros aspectos se han ido midiendo también a través de la estadística, por ejemplo, de los principales delitos, de si son más hombres que mujeres, ¿no? Sí, bueno, en términos de política, digamos, de seguimiento, no, el Consejo ha determinado que tiene que, digamos, medir muchos aspectos del funcionamiento del sistema para digamos, dar o tener información suficiente para pues es hacer las funciones de la visitaduría, hacer las funciones, por supuesto, de satisfacer la demanda de la justicia, esa sería la primera, y también de rendir cuentas en términos de transparencia, ¿no? Entonces son muchas vertientes ahora para la política de seguimiento, digamos, ahora se hizo una transición muy grande. ¿Por qué? Porque antes realmente el objeto de medición era el asunto como tal. Ahora en realidad son las personas, porque los procedimientos, finalmente esta reforma de derechos humanos pone a la persona en el centro, ¿no? Un asunto puede tener una o varias personas, y esa persona puede cometer una o varios delitos. Entonces, digamos, tenemos que seguir cómo van los procedimientos de cada una de las personas, que se pueden agregar después, por supuesto, en los asuntos. Se mide el estado de las causas, por ejemplo. Sabemos que la idea de este sistema es finalizar el mayor número de causas posibles en la forma más breve, pero con calidad en la impartición de justicia. Entonces, el estado de las causas es algo muy importante. El número de audiencias que realizan los jueces, ¿no? Y que son públicas, que es el otro principio, ¿no? Exactamente. Ahí, por ejemplo, los centros todavía tienen bastante variabilidad y eso pues depende de muchas cosas, ¿no? Desde de la demanda de justicia hasta del expertise de los jueces, porque no todos los centros entraron en un mismo tiempo, en un ¿no? mismo momento, de que hay una curva de aprendizaje, de que también se están intercambiando, digamos, buenas prácticas y afinando las políticas, digamos, que tratan de homogeneizar el servicio de impartición de justicia en lo que se refiere a la operación, no a las decisiones jurisdiccionales en donde los jueces
son independientes para tomarlas. Y hablaba el juez de este principio de la inmediación, que hace la gran diferencia con el otro sistema, porque tenían todo de manera escrita y entonces a veces el juez no tenía contacto, pues, si no con el imputado, ni siquiera con la víctima, ¿no? Y en este caso sí, los escuchan directamente y eso les permite, pues, estar más sensibilizados, ¿no? Más cerca de la ciudadanía. Permite incluso una de las salidas alternas que también son muy recurrentes, que es la suspensión condicional del proceso. Una parte trascendente es el tema relativo al compromiso que asume la persona que está sujeta al procedimiento para cumplir determinadas condiciones u obligaciones. A decir, por ejemplo, el que se comprometan a residir en su domicilio, a no consumir drogas o enervantes, o incluso de manera hasta jocosa se presenta el que no se excedan en el consumo de bebidas embriagantes, ¿no? Y esto incluso pues tiene un fin reformador en la estructura social que tenemos, que me parece que el legislador da esas vistas en la ley que nos permiten con esa inmediación percatarnos incluso del grado de compromiso de las personas, que incluso cuando tienen algún incumplimiento de estas medidas, son capaces de asumir su responsabilidad, comparecer a una audiencia, reconocer incluso su culpa y decir ante el juez, he recapacitado, deme una segunda oportunidad, porque además eso implica lo que busca el legislador, que es reflexionar a la persona sobre su conducta. Y lo que no sucedía con el sistema tradicional, porque directamente los mandaban a prisión, pasaban a una situación pues difícil, compleja, y ya no se lograba esta parte que estando en libertad se está dando, ¿no? De reinserción, de recapacitar, de conseguir un empleo incluso. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema, la resolución de conflictos penales. No se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre la resolución de los conflictos penales, ahora bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Y para seguir con esta charla y este análisis, si les parece, ¿por qué no comentamos? Bueno, el juicio no va a ser la única salida. En el camino, digamos, hay otras opciones. ¿Cuáles son, juez? Así es. Platicábamos ya que en el anterior sistema necesariamente el proceso penal culminaba con una sentencia. Ahora este sistema nos da la posibilidad de terminarlo de manera distinta. Que el código señala unas salidas alternas como son acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso y una forma de terminación anticipada. La distinción es importante porque a diferencia del acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, la terminación anticipada sí conlleva una sentencia, pero con una reducción de tiempos, pero no solo de ello, sino un beneficio adicional para quien de manera voluntaria acepta ante un juez que es responsable de determinado hecho, como una cuestión incluso elevada a rango constitucional, se permite de las sanciones mínimas que establece la ley, se pueda obtener una reducción como una especie de beneficio a quien acepta su responsabilidad. Pues, ¿por qué es importante que se dé esto? O sea, ¿qué avance tenemos como sociedad al tener este tipo de procedimientos? Pensando un poco en que la gente sigue creyendo que el castigo más severo que debe ser es que vayan a la cárcel. ¿Por qué ganamos con este tipo de procedimientos? Lo que nos dice el legislador con la reforma de 2008, pues es el tema de reinsertar a la sociedad a las personas, de que reconozcan su mal obrar para que puedan reconducirse dentro de la sociedad, que adviertan las consecuencias de sus actos y desde el punto de vista del Estado reprimir esas conductas, pero no solo ello, sino abriendo otras posibilidades que les van a permitir, incluso tratándose de los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional, de no generar siquiera antecedentes penales, que esto siempre ha sido como estigmatizante para algunas personas. Y el hecho de incluso mencionar en una audiencia a las personas, no tendrá usted antecedente penal, pues ellos muestran mayor interés e incluso mayor compromiso para sujetarse a ciertas condiciones para cumplir en determinado tiempo y quedar libres de cualquier antecedente penal. Y que se espera que después ya se reintegren de manera que no vuelvan a caer en esas conductas, ¿no? Tal vez aquí sería importante señalar, o sea, que digamos en el nuevo sistema
como empezó base cero, se empezó con la primera causa que llegó, todavía no tiene delitos complejos, todavía no conoce de delitos complejos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que el delito más frecuente es la portación de armas de fuego con 56.4%, seguido de los delitos contra la salud. De delincuencia organizada no ha conocido el sistema, no se han judicializado ni 100 causas, ¿no? Entonces tampoco podemos esperar con delitos no graves pues una comparación o que se pueda un castigo como muy severo, ¿no? O sea, por eso es que justamente el procedimiento abreviado, por ejemplo, de todas las causas que han sido judicializadas al sistema, 20.4% ha salido por procedimiento abreviado y 7.3% por suspensión condicional, ¿no? Y por acuerdos reparatorios casi 1%, o sea, es el que menos. Pero digamos, me parece que es importante también conocer el contexto de por qué ahorita están floreciendo, por qué no llegan hasta juicio oral. Bueno, pues las complejas probablemente si lleguen el juez a juicio, ¿no? Tampoco está cerrada la puerta de plano para que todas salgan. Todas salgan por antes. Esas salidas alternas. Sí, me parece que esta estadística es importante resaltar, se da en función de la naturaleza de los delitos que hemos venido conociendo. Yo tuve la oportunidad de iniciar con la operación del sistema en Durango y Puebla, que inició. Que fueron los primeros. Que fuimos los primeros en Durango. Desde que iniciamos en funciones, la primera causa, recuerdo, fue una aportación de arma de fuego precisamente. Otro aspecto importante que incide en el tipo de delitos que hemos conocido en centros de justicia penal federal, pues son delitos que se han cometido en flagrancia y que se llevan a un control de detención y que así es la manera que se han judicializado. En realidad son pocos los delitos complejos, como dice la maestra, que existe una denuncia o querella que no es en flagrancia el hecho delictivo. Y que ya llevan tiempo investigando o algo así, ¿verdad? Exacto. Esos son pocos. Esos en realidad son... Más bien no han llegado tantos, ¿no? Son muy pocos, la estadística me parece lo refleja. El mayor número son las portaciones de arma de fuego. Y aquí me parece también prudente establecer que la incidencia de procedimientos abreviados es precisamente por la naturaleza de los delitos, porque uno de los aspectos para, por ejemplo, llegar a una forma distinta que es la suspensión condicional del proceso, una especie de candado que establece el legislador es que la media aritmética de la pena de prisión que contempla el delito no exceda de 5 años. Y muchos de estos delitos de portación de armas de fuego, generalmente que son de uso exclusivo, contemplan penas en media aritmética que son mayores a esos 5 años. Y esto pues prácticamente los orilla a el procedimiento abreviado con el beneficio que ya habíamos comentado. Eso es lo que ha hecho, a mi punto de vista y con la experiencia que hemos tenido en centros de justicia, que sea la forma de terminar el asunto en lugar de llevarlo a juicio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se resolvían estos asuntos antes? Los de portación de arma de fuego, que son los más frecuentes. ¿Y cómo se hace ahora? ¿Cuál es la ventaja, no? Pues ya habíamos adelantado sobre estos aspectos. Las portaciones de arma, que pues es el más común en el sistema anterior en el que contábamos, pues necesariamente siempre llegaban a sentencias. Y se iban a prisión preventiva, ¿no? Y se iban directo a una prisión preventiva. Ahora, con la simple portación de armas, incluso de uso exclusivo del ejército, que son sancionados de manera más severa, permite a la persona, si no representa un peligro para la sociedad o que no esté fundado un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, esto es, que pues se desaparezca, le permite enfrentar su proceso en libertad. Y esto le permite también, me parece, a las personas, o con la experiencia que he tenido, pues ya lo que ya platicábamos, el reflexionar sobre su actuar. ¿Qué mediciones tienen en cuanto a, ya nos platicaba, maestra, de que se están resolviendo más rápido, ¿no? En los días. Sí, bueno, por ejemplo, en los datos, les dije del procedimiento abreviado, 80 días naturales, la suspensión condicional 198, el acuerdo reparatorio 74, es un procedimiento muy claro. ¿Por qué es importante esto? Además de resumir, el tiempo resume mucho del quehacer, digamos, en los centros de justicia, también es un elemento de certidumbre para el consumidor de la justicia, para el usuario.
No, pues digamos, si yo sé y estos datos se publican, están disponibles para todo el público, exactamente, si una persona imputada sabe más o menos cuánto debe de durar su proceso y no tuviera un defensor público, podría, digamos, fiscalizarlo a través de también el tiempo, ¿no? O sea, al final de cuentas el derecho lo que quiere, o una función muy importante del derecho en la sociedad es generar certidumbre, ¿no? Pues para los usuarios, víctimas, por supuesto, pero también para las personas imputadas. Entonces, toda esta nueva operación con contacto personal, con digamos una perspectiva mucho más medible de lo que sucede, pues abona a la certidumbre, sin duda alguna. Y en general el concepto o la percepción que tenemos como sociedad. Y mencionaba, maestra, el asunto de las víctimas. También es un gran cambio entre el sistema tradicional, que no le daba voz a la víctima, y que ahora sí, ¿no? En la audiencia se le puede escuchar. Sí, eso me parece que también cumple, desde mi particular punto de vista, un efecto sanador. Esto es, que pueda acudir a la audiencia la víctima y tener, pues, no de frente, pero sí a un lado a la persona que intervino en ese hecho delictivo. Y esto incluso se puede dar una interacción interesante en la propia audiencia, en un debate donde pretenda resolverse incluso sobre una cuestión de reparación del daño, que escuche directamente el juez y que las personas se sientan escuchadas por el juez. El punto de vista de la persona que estuvo involucrada como imputado y el punto de vista de la parte ofendida o de la víctima, que exponga sus necesidades y las razones por las cuales siente que se le debe resarcir de mayor o menor medida, y que el imputado también pueda ser escuchado de por qué cree que no debe ser tanto o por qué debe ser menos. Cuando se establecen estas salidas, estos medios alternos, estas soluciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿la víctima puede decir yo no estoy de acuerdo? Qué bueno que tocas ese tema. A nivel federal, aunque seguramente nos dirá la maestra, tenemos una estadística muy pequeña de delitos de acuerdos reparatorios, por ejemplo. Lo que decía, porque no han llegado tantos casos. A nivel federal, los asuntos más comunes que llegan a esta forma de terminación distinta, yo he tenido la experiencia de conocer en materia forestal, cuando se detienen a personas que están transportando madera en rollo y que no llevan el permiso de la secretaría correspondiente. O aquellos que probablemente no conocían del todo, realizan una tala en lugares protegidos. Y en estos asuntos, quien ha intervenido es Zagarpa. Y Zagarpa es la que acude a la audiencia. Pero un aspecto súper interesante en estos asuntos es que también pueden acudir como víctimas o partes ofendidas indirectas la comunidad. Estos lugares donde todavía son zonas ejidales, la comunidad puede comparecer y oponerse al acuerdo, donde diga, él está planteando reforestar una zona de tan solo media hectárea y el desgaste que se dio con la tala indebida es mucho mayor. O solo se compromete a ir y plantar tantos árboles. Pero debe recordar que lo tiene que hacer no en esta temporada, porque si no, no va a crecer el árbol. Y además debe transitar un periodo ordinario y volver a acudir, porque de esos, supongamos, 100 árboles, se pierden aproximadamente un 40-50% y tienen que acudir en la próxima temporada a hacer el replanteamiento. Entonces, ha sido súper interesante. Porque eso no, ni soñando se podía lograr en el sistema anterior. Sería muy complicado porque no iban, ¿no? Se intrinca el trámite administrativo burócrata, porque el Ministerio Público o el juez le dice, bueno, pues aquí no hay nada, y tendrían que ir las personas directamente con la autoridad. Y la facilidad de la audiencia genera, pues, acortar todos esos tiempos, porque la instrucción del juez, teniendo ahí a la autoridad, en este caso a Zagarpa, es, pues usted arregle esos temas, preséntele la propuesta a la persona, o usted está aquí, mire, no pierda tiempos, de una vez. Se escuchan, y eso da mucha facilidad a las personas. Incluso el contacto directo en estos asuntos de Zagarpa, que le dice a la persona implicada, pues usted acuda, mire, aquí está mi teléfono,
a estos horarios lo podemos atender, y eso pues a la gente se le hace incluso pues más cercano hacia ellos. Claro, y como dice usted, salen de esa audiencia ya con esa sensación de se está trabajando en el asunto, ya se va a resolver el asunto. Existen inclusive casos en donde el juez dicta un receso para que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y después ya, y de una vez se resuelva. Bien. Vuelven a entrar en pues la sin audiencia. duda, qué interesante y una de las grandes ventajas entonces de este sistema. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con más sobre este tema. No se vayan. Seguimos conversando sobre la resolución de los conflictos penales y nos comentaba en el bloque anterior el juez cómo en materia de medio ambiente, porque luego pensamos que solo los asuntos son homicidios, secuestros, pero también el nuevo sistema está dando beneficio en otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, haciendo este contraste, ¿cuál es la ventaja en lo que tiene que ver con la reparación del daño? Sí, en el anterior sistema, como ya habíamos platicado, el conflicto penal termina necesariamente con una sentencia. ¿Y qué pasaba con la víctima o la parte ofendida? Hacía un reclamo para que se le reparara el daño, la sentencia lo reconocía, condenaba, pero como la persona siempre estuvo detenida y con la sentencia va a seguir detenida, en realidad no le importaba hacer un pago. Ahora, con estos mecanismos alternos como los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional, le permite a la persona estar en libertad y además estar reparando el daño que se ocasionó a la víctima o a la parte ofendida. Platicábamos de estos asuntos en materia ambiental. Lo que ordinariamente podía suceder en el sistema anterior es esto que comentaba. Permanecían detenidos, llegaba la sentencia, se les condenaba a reforestar, pero como permanecían en prisión, la verdad es que no mostraban ningún interés. Y aparte no tenían medios, pues ya con qué trabajo ni nada. Exactamente, la persona detenida, si bien pudiera tener un trabajo al interior del centro de reclusión, pero finalmente no generaba la posibilidad de realizar una reparación del juez daño. ni tenía como el estímulo como para trabajar, porque si ya le habían puesto su condena de tantos años, ¿para qué trabajo? Y pues la reparación del daño nunca se... No, y conjugan otra serie de cuestiones, porque el Estado es el que sigue pagando. Pagaba la reparación del daño y paga la manutención de la persona que está interna en el centro de reclusión. Y con estas formas de terminación distinta, en lugar de llegar a una sentencia, pues le permite a la persona conservar su libertad y estar además reparando el daño a la víctima. Y entonces el Estado no pierde todos estos recursos y se resuelve rápido, ¿no? Más o menos en promedio, como cuánto tiempo, cuántos días toma resolver un asunto. Bueno, los días ya los dijimos, pero digamos otra perspectiva interesante sería en cuántas audiencias se resuelven los casos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, bueno, pues cada caso, eso lo dicen desde la perspectiva, digamos, del derecho, tiene sus particularidades, depende del delito, depende de las personas imputadas, pero en general, en promedio, digamos, un procedimiento tarda entre 3 o 4 audiencias. Cada audiencia en promedio tarda aproximadamente 1 hora a nivel nacional, aunque tenemos centros de alta carga de trabajo que están reduciendo los tiempos, o sea, tienen mayor expertise, están desarrollando mayor expertise y tienen a veces hasta promedios de 37 minutos por audiencia. Además, digamos, hay también una cuestión muy importante, que se genera certidumbre, porque el juez anuncia, ¿verdad?, lo que sigue. Entonces, para las partes es como claro por dónde va siguiendo el procedimiento. Ese es un aspecto que también importa en esto. ¿Qué sensación le genera a la persona afectada o a la víctima el que en una audiencia de 1 hora se tome ya una decisión, haya un avance? Si bien no se resuelve todo de fondo, pero sí que la víctima o la persona afectada vea como, ya vi cómo resolvió y esto va avanzando, a diferencia del otro sistema, en que su abogado medio le informaba o pasaban 2 o 3 días. Sí, eso es sorprendente el cambio, porque en efecto, para que la persona conociera qué es lo que va resolviendo el juez,
tenía que tener contacto con el abogado, porque pues se da esta reticencia de las personas de acudir a un juzgado, un tribunal, y pues la pena de preguntar, sobre todo cuando es el involucrado en el asunto. Pero, y después de hablar con el abogado pues todavía no sale el acuerdo, tenemos que esperar, no ha venido el notificador, y pues yo tengo que salir. Y el que la persona acuda directamente a la audiencia y escuche al juez directamente hacerlo, pues como dicen, en media hora o una hora, cuando mucho, ya tengan él resueltas esas cuestiones. Porque además, un aspecto muy interesante de la ley es que en todas las audiencias, antes de darla por terminada, se procura siempre preguntar a la persona involucrada. ¿Le quedó claro? ¿Tiene usted algo más que agregar? Y hemos tenido esas experiencias de, oiga, a mí no me quedó claro este punto, y en ese momento se le aclara y se le explica, y eso genera, pues, yo pienso una mejor percepción de la persona de quedarle mucho más clara algunas cosas. Digo, hay cuestiones que plantean que no es posible resolverlas en ese momento, ¿no? Pero en la mayoría de los casos así se presentan, y este tipo de estadísticas en los centros que tenemos mucha carga, como ahora es Morelia, pues nos da, pues los tiempos son mucho más reducidos, apremian mucho más, y esto hace necesario para todas las partes que intervenimos en audiencia hacerlo de una manera mucho más ágil, mucho más clara. Platicaba con la maestra lo importante que es tener un lenguaje mucho más sencillo con las partes, porque si hablamos con esos tecnicismos, la audiencia se prolonga aún más, y con el cansancio y un sentimiento de no estar avanzando sobre el asunto. Y en esta parte es muy interesante en lo que decía de que si les queda claro el tema, y ahí estaría como la invitación para que asistan, ¿no?, a ver las audiencias, a presenciar cómo se desarrolla, porque de esa manera es como vamos a poder como sociedad saber si está funcionando, ¿no? ¿Quiénes tienen ahora, como se dice, más áreas de oportunidad, ¿no?, para trabajarlas y que se vaya consolidando, pero la participación de la sociedad? ¿Ahí tienen como medición de quiénes asisten? Sí, en realidad sabemos que asisten muy poca gente, o sea, en realidad la mayoría, salvo que sea un caso, digamos, con una dimensión que bueno, eso ya pública, se dispara, ¿no? Pero en realidad asiste poca gente, y bueno, pues hace esfuerzo el Consejo, justamente difusión, de tratar de involucrar a la sociedad. A lo mejor con respecto a las audiencias también habría que aclarar dentro de las salidas que hay, cómo es extremo el juicio oral, ¿no? El juicio oral, a diferencia de las salidas alternas que son ágiles, como decía el juez, el juicio oral es un procedimiento el más tardado. Prácticamente se lleva 302 días naturales, o sea, casi un año. Casi un año. Y dura una audiencia de juicio en promedio también más o menos 12 horas. ¿Y ahí van de corrido, juez? No, en 3 o 4 sesiones. Sí, en 3 o 4 sesiones. Sí, esto qué bueno que lo menciona, porque esos 300 y tantos días es en lo que se llega al juicio. Y el juicio en promedio dura aproximadamente una semana, dependiendo del número de testigos. Pero en centros de gran carga de trabajo, la agenda se reduce, y esto implica que tengamos estas jornadas hasta de 12 horas en un solo día, escuchando la información de los testigos. Y esto, pues además de que resulta cansado, no es una pues no es una telenovela, vaya, para disfrutarla, sino que tiene todo un procedimiento mucho más formal. Sí, justo eso es lo que le iba a comentar, pues ahí está emocionalmente también desgastante, ¿no? Porque está el imputado, está la víctima, escuchan una cosa, ahora sí que un receso cortan y siguen. Exactamente. Y digamos, lo bueno es que hasta ahorita no, de todas las causas que se han judicializado en el nuevo sistema de justicia penal, no llegan al 2% los juicios orales. Han sido muy pocos. Han sido muy pocos, pero van creciendo, eso es cierto. Y lo ideal sería que no llegaran a crecer más. ¿Y ahí dónde, en qué puntos o en qué áreas de oportunidad se tendría que trabajar para que no lleguen? Porque también he escuchado esta parte de, y si empiezan a llegar más asuntos a juicio, como comentaba, de las cargas de trabajo, pues va a colapsar el sistema. O sea, no está hecho para eso, entonces hay que reducirlo. ¿En dónde se tendría que trabajar? ¿O en qué, en qué puntos? Pues mucho se ha platicado que debe de empezarse por el llamado primer respondiente, la capacitación de policías. El trabajo de policías, pues es
la materia prima de las audiencias, la actuación que ellos tienen. Y el índice que puede representar un repunte en el porcentaje de juicios pudiera ser algunas malas prácticas, algunas cuestiones que no han quedado totalmente pues estandarizadas en esos temas de policía o de prevención del delito, que implican muchas veces la necesidad de abogados de decir, bueno, pues si está ahí incorrecto ese actuar, pues mejor lo llevo a juicio para que quede en evidencia esos temas, ¿no? Y no optar por una salida alterna, porque eso implica de alguna manera pues una especie de reconocimiento de responsabilidad y con justa razón además, ¿no? Si alguien que no cometió determinado hecho y está siendo procesado, pues lo conveniente es llevarlo a procedimiento. Ese pudiera ser un primer apartado, pero otro más quizás pues el tema que estamos tratando aquí, de dar esa difusión sobre estas formas distintas, porque el juicio pues es tensionante y, por ejemplo, una de estas salidas, como es el procedimiento abreviado con mayor porcentaje, brinda esa posibilidad porque no hace distinción de ningún delito. Así sea de delincuencia organizada o el delito con menor sanción, permite llegar a esta forma. Esto es que la parte involucrada diga, no quiero esa tensión del juicio, no quiero exponerme a que venga el público y me vea que yo estoy siendo señalado como un responsable. Como esos aspectos se pueden evitar a través de estas salidas alternas, que pues esto me parece que un segundo aspecto pudiera ser el tema de difusión del sistema. Que se conozca más. Y ahí es donde entra, pues como decía la maestra Jacqueline, el que se conozca y, por ejemplo, estas cifras están accesibles a todo el público y eso nos permite conocer, ¿no? Porque ahí hay datos, mencionaba yo hace un rato que si son hombres, que si son mujeres, las edades. Eso ¿no? Ya no lo comenté. Es muy interesante. En 2007, INEGI publicó a nivel a nivel local, digamos, que prácticamente 7% en materia penal de las personas imputadas en procesos judiciales eran mujeres. Básicamente se ha mantenido, o sea, no estamos más allá del 7, del 8, pero el Consejo ha hecho un esfuerzo por, digamos, también publicar características del perfil de los imputados, ¿no? Al final de cuentas, la sociedad quiere saber, pues, quiénes son las personas que llegan a un proceso penal. Y justamente están ahí los datos por estratos de edad, que son muy importantes. Eso, somos una sociedad joven y sabemos que las personas imputadas tristemente también están entre los 18 y los 35 años, el porcentaje más grande, también por nacionalidad, y también es evidente que prácticamente 95% de las personas imputadas son mexicanos. O sea, no tenemos ahí. Pero digamos, sí también hemos tratado en este esfuerzo de centrar a la persona en el proceso, generar datos también sobre que son útiles tanto para los que están involucrados, los operadores, y también para los estudiosos, ¿no? Sí, porque se puede ir perfeccionando, sin duda. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Qué bueno que sigue con nosotros y ya estamos en la parte final, en las conclusiones de esta mesa de análisis. Ya nos habló el juez sobre los acuerdos reparatorios como parte de estas salidas alternas y nos faltaría abordar el tema de la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional pues es justamente otra forma distinta de solucionar el conflicto penal en lugar de llevarlo a juicio. Y surge en aquellos casos en que no es posible el acuerdo reparatorio, ya sea porque no es uno de los delitos que se contemplan para los acuerdos reparatorios. Como ejemplo, y para mayor ilustración, recurrente tema de las portaciones de arma de fuego. Hay un determinado tipo de armas de fuego que sí es posible que tenga cualquier persona, siempre y cuando tenga una licencia para ello. Pero por la penalidad que se establece, que tiene una pena mínima que va de los 2 a una máxima que va hasta los 7 años, sumando esas dos penas, que se le llama la media aritmética,
no es mayor a 5 años, y eso permite esta forma de solucionar el conflicto, que es la suspensión condicional del proceso. Esa es una primera regla para poder obtener este tipo de salida. Otra más es que antes no se haya celebrado otra suspensión condicional del proceso y que se haya incumplido con la misma, porque la suspensión condicional del proceso lo que hace la parte que está involucrada como imputado es presentar un plan de cómo voy a reparar el daño. Pero además de eso, voy a cumplir ciertas condiciones. Ya las platicábamos antes. Me obligo a seguir en mi casa, me obligo a no tener más armas conmigo, y en este tipo de delitos de mayor incidencia se aplica regularmente que se preste un servicio social, por ejemplo. Entonces los mandamos a un ayuntamiento donde los ponen a pintar bancas, a recolecta de basura, entre otras más, porque el plazo mínimo es seis meses, que puede ir hasta 3 años. Dependiendo de la naturaleza del delito. Estos delitos, como tienen una pena pues relativamente pues baja, este es el que normalmente hemos recurrido a imponer, que se preste ese servicio social. Porque como las portaciones de armas de fuego no hay una persona directamente identificada como afectada. Solamente la traía, no la usó, digamos. La parte afectada es la sociedad en general. Entonces, de esta manera, imponiéndole la obligación de ir a limpiar o a barrer, pues se genera una especie de reparación del daño a la sociedad. ¿Y si van pues? O sea, sí la gente... Y la gente comprometida, pues está informada, cumpliendo, va a sus 6 meses, regresa a los 6 meses, y si justifica que cumplió con todos esos requisitos, el asunto se termina. Es importante para el impacto de la sociedad. Claro, y hay consecuencias si es que no cumple. Sí, porque uno de los requisitos es que si antes ya celebré otra suspensión condicional y vengo por un nuevo delito, se puede consultar ese registro anterior, y si en la anterior suspensión no cumplí quizás con ese servicio social, ya no se le va a volver a conceder. Es decir, solo tienen una oportunidad. Exactamente, exactamente. Que es lo que le han llamado algunos como la puerta giratoria, que dicen, pues es que cometió el delito y a la siguiente semana ya lo veo libre. Bueno, pero esto solo puede suceder en una sola ocasión. Si él incumple con sus condiciones o a lo que se comprometió a hacer, la consecuencia será que en el próximo asunto que tenga ya no tendrá esa oportunidad, y lo obligan y lo conducen necesariamente a una sentencia con la consecuencia antecedente penal. ¿No? Sí, a lo mejor como sí se debería digamos, de concebir en términos generales que en este nuevo sistema, en este nuevo modelo, el Estado da una oportunidad, siempre, pero condicionada, siempre y cuando se cumplan ciertos... Y lo que se espera finalmente es que se aproveche esta oportunidad para no volver a ninguna conducta delictiva, ¿no? Si uno piensa en términos sociales y sabemos que nuestras personas imputadas son jóvenes, claro, ¿qué quisiera uno? ¿Que se fueran a la cárcel? 5 años a la cárcel. O que entendieran que puede haber consecuencias más graves, ¿no? Sí, que por delitos no de los más graves, o sea, sí es una conducta delictiva, sin duda alguna, pero al menos los registros lo que muestran, y de las causas judicializadas hasta ahora, pues y de que se va a demostrar que esas personas no son un peligro para la sociedad, ¿no? Si dependiendo del delito, pues es peligrosa, por supuesto que no se le va a dar esta oportunidad. Claro, digamos que es eso. De hecho, se ha definido este tema de la suspensión condicional del proceso como justamente una segunda oportunidad, de decirle, ya ves lo que pasa, te di esta oportunidad y ni aún así lo entendiste, pues entonces ahora sí interviene el Estado represivo, por llamarlo de alguna manera, para castigar este tipo de conductas. Pero lo importante es eso que hemos venido platicando, la oportunidad que se da a las personas de reflexionar sobre su actuar, de entender que ese tipo de conductas no llevan a algo positivo, que le va a generar un aspecto totalmente contrario, y que pues lo único que se requiere es la voluntad de las partes, que la persona se comprometa a cumplir con determinadas condiciones, que se obligue a reparar cierto daño, y con el transcurso del tiempo el asunto pues se da por completamente terminado, ya no habrá manera de que lo vuelvan a acusar por esos mismos hechos. Entonces, a manera de irnos perfilando hacia las conclusiones de nuestra charla, podemos establecer esta parte de estas salidas alternas, lejos de generar esta situación de que van a estar entrando y saliendo y que se permite como la impunidad. No, es una oportunidad para la persona
para que no recaiga, para que retome su vida, digamos, ¿no? Esa podría ser una de las primeras conclusiones de nuestra mesa. Pues que reflexione sobre sus conductas y decida qué es lo que debe de hacer. Pero otro punto importante de esta suspensión condicional es que también se contempla un plan de reparación del daño. O sea, a la víctima le volvemos a dar su lugar, la volvemos a escuchar en la audiencia. Cuando llevamos este tipo de audiencias, hace una propuesta el imputado y su abogado. Oiga, yo me obligo a pagar 100 pesos y a estar haciendo este servicio social y quedarme en mi casa. Pero también está ahí la víctima diciendo, oiga, los 100 pesos no me son suficientes para reparar el vidrio de mi casa o qué sé yo. Y ahí poderla escuchar y hacer una valoración sobre esos aspectos el juez y poder determinar, bueno, pues entonces tendrá que cubrir tal cantidad y en lugar de ir a barrer 10 horas, pues lo va a tener que hacer 50 o 100 horas más. Vaya, esto en términos muy generales, ¿no? Pero ahí se está... y en términos digamos, del récord de una persona que ha tenido conductas delictivas, tiene un peso el hecho que ya hayas hecho tenido una conducta delictiva y una suspensión condicional no completada. Ya no tendría derecho a que se le volviera a aplicar este beneficio, ¿no? A menos que en el asunto en el que incumplió, y esto lo dice la ley, se siga su proceso y al final se le dicte sentencia absolutoria. Si supongamos que en un primer asunto se le decreta la suspensión condicional y por alguna razón no cumplió su proceso, la consecuencia es que el proceso continúe y llegue hasta sentencia. Pero puede que en la sentencia se le dicte una sentencia absolutoria, se reconozca que es inocente. Entonces ya no el registro se le borra, por decirlo así. Porque se demostró que era inocente. Y si llega un nuevo asunto y quiere la suspensión condicional, en ese caso, evidentemente, se le concederá porque del otro asunto no resultó culpable y entonces no le genera ese aspecto negativo. Y en serían el nuevo como dos asuntos distintos, ¿no? Exacto. Así es. Sí, esto es interesante porque en términos simples pareciera muy atractivo, pero cuando analizamos ya cómo se conjuga con otros eventos, pues habría que hacer ciertas distinciones importantes como esta que les comentaba. Ahí también tendremos que hacer este trabajo de difusión con la sociedad y de que se acerquen y de conocer estas reglas, porque a veces se generaliza. Cuando se habla de que es que están entrando y saliendo, no, un caso concreto podría ser este. Y la gente podría decir, mira, fue a un juicio, le hicieron y salió. Y ahora resulta que tiene otro, ¿no? Pareciera que está teniendo muchas oportunidades. Pero aquí está esta parte fina de que no es así. Claro. ¿No? Sí, o sea, el derecho es complejo, el código es muy complejo y digamos, hablar... tratando de valorar todo el sistema, pues sin información lo hace todavía más difícil, no es un reto gigante. O sea, yo creo que la sociedad va a ir descubriendo, esta es una reforma muy profunda y necesita un largo plazo para poder mostrar lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ya estamos obteniendo resultados, ya sabemos que está operando a nivel nacional en los dos ámbitos, el local y el federal. Hay mucho intercambio, ¿verdad?, de experiencias y de buenas prácticas. O sea, yo creo que podemos tener confianza en que puede resultar mucho mejor que el que y vamos teníamos. Digamos que vamos por el camino correcto. Exactamente. ¿No? Así es, sí, pues lo que hace falta ya a mi modo de ver, pues es esa difusión que estamos aquí para ello. Estos aspectos me parecen que dan una visión general sobre la forma en que podemos terminar este tipo de conflictos. Incluso no es necesario siempre llegar con un juez. La mejor forma de solucionar el asunto es de manera más pronta. Claro. Al Ministerio Público se le dan mecanismos para poder resolver este tipo de asuntos, también con acuerdos reparatorios. Al Ministerio Público se le permite llegar a acuerdos reparatorios. Comentábamos que si alguno de las partes que celebró ese acuerdo no estuviera incluso conforme con algún aspecto, entonces ahora sí lo llevamos con un juez. Pero eso tiene mucho que ver, insisto, con la visión que tenga la sociedad, la gente, de querer resolver el asunto, no de quiero que te metan a la cárcel. No, a ver, vamos a resolverlo, me dañaste, me pagas, entonces ahí termina todo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, me gustaría que de manera breve ustedes concluyeran con una idea o
¿qué es lo que ven hacia adelante, ¿no? Hablamos de los avances, ¿qué es lo que está por venir, ¿no? Una perspectiva. Maestra. Sí, a mí desde, digamos, la perspectiva del seguimiento a la operación de los centros y también del interés que puede tener la sociedad, creo que el reto es lograr que haya información oportuna y confiable del sistema de justicia en general. A nosotros lo que nos toca es la impartición de justicia, que sea mucho más claro para los ciudadanos entender lo que es un proceso independientemente de la complejidad que puede tener aplicar el derecho, y que para los usuarios de la justicia, que en realidad son muchos y diversos, también tenga como claridad, ¿no? Yo creo que si ese reto se logra en un par de años, yo digo, la política pública siempre necesita un par de años para realmente mostrar resultados. Va a ser diferente la generación que está viviendo este sistema a la que vivimos todavía el otro, y nosotros que estamos, ¿no? Que podemos comparar, vamos a tener como mucho más elementos para decir si uno es mejor que el otro. Bien, pues muchas gracias, maestra Jacqueline. Juez. A mí me gustaría concluir con pues un concepto que es capacitación, no solo para quienes operamos el sistema, sino desde luego incluir en este concepto la difusión que tanto hemos hablado, que la sociedad se muestre más interesada en saber qué es lo que pasa en su comunidad, el poder asistir a un centro de justicia que, si bien pudiera parecer restringido su acceso, en realidad no lo es. Las audiencias son de carácter público, cada centro de justicia penal en el país cuenta con la propia sala al que pueden ingresar directamente las partes, y si la capacidad no da, por lo menos a nivel federal, tenemos salas audiovisuales donde se transmite en vivo la audiencia y pueden estar escuchando lo que va sucediendo. Entonces, me parece que con esto yo concluiría. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y gracias a usted también por su atención, al equipo de producción que lo hizo posible, y por aquí nos vemos. Hasta la próxima.